¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren, hoy traigo para contarles una historia referida a mi vida personal, donde quisiera contarles, y quizás para que ustedes lo aprovechen, los modos en que tiene la existencia a veces de inducirnos a hacer algunos cambios en nuestra manera de ver la vida, de considerar las cosas y demás. Aquellos que pensamos sobre lo que nos ocurre, lo que vamos leyendo, las experiencias que vamos teniendo, lo que nos dicen los demás, a veces personas mayores y con experiencia, vamos sufriendo ciertos cambios y vamos tomando ciertos modos nuevos de proceder en la vida. Y este incidente que yo quiero relatarles, el incidente del hombre de la sombra larga, fue un hecho que objetivamente ocurrió en la realidad y que produjo en mí como una especie de nuevo despertar. ¿A qué me refiero? Primero les voy a contar el hecho el incidente del hombre de la sombra larga, y después cómo este hecho influyó en mi vida personal. El incidente del hombre de la sombra larga se refiere a un encuentro que yo tuve de un caso muy raro que se dio en el año 1985. Yo en aquella época vivía en la ciudad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires, que está a 100 kilómetros de la capital federal. Ustedes saben, yo soy periodista, yo trabajaba en aquella época en el diario La Voz de la Esperanza, y yo los domingos en el suplemento dominical del diario publicaba historias raras del interior de la provincia de Buenos Aires o de algunas ciudades, historias de gente de campo, gente de las ciudades, pero que tuvieran algún viso, algún toque de llamativo. En esa época también hacía crónicas de lo que sucedía, las noticias habituales del interior de la provincia de Buenos Aires. Y este incidente que quiero contarles ocurrió un poco más hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Rebenque. Ya he contado algunas historias del pueblo de Rebenque. Y en octubre de 1985, un día sábado, gente conocida de Rebenque me llama por teléfono y me comenta, dice: señor Cossoli, se tiene que venir a Rebenque porque llegó un circo y tiene un hecho extraño, un número muy extraño que a usted le va a interesar. ¿Sí? ¿De qué se trata? Véngase, dice, para acá, y porque es largo de contar por teléfono, dice, véngase y le contamos. Bueno, ese día sábado dije, me voy a ir mañana al domingo, que es, si hay función. Sí, dice, el circo va a tener, dice, 3 días de función, o sábado, domingo y martes, y después se va a ir, me dice, porque hacen 3 días en cada ciudad, dice, en cada pueblo, y se van a otra ciudad. Bueno, muy bien. Arreglé mis cosas, me fui con mi Citroën, todavía en aquella época lo tenía, a Rebenque, que está más o menos 70 y piquito de kilómetros de Lobos para el oeste, camino de tierra. Y fui a ver el circo. Llegué temprano ese domingo, la función era a la noche. Era el circo El Mundo Mágico de los hermanos Illuminer, ¿sí? Era una compañía bastante pequeña, no tenían muchos, tenían unas 20 personas, y una de los números que publicitaban yendo por las calles del pueblo era El hombre de la sombra larga. ¿De qué se trataba? Se trataba de que una persona tenía una sombra de unos 4 metros de largo, y esta sombra no cambiaba con el tipo de luz que se lo iluminaba. Es decir,
Si lo iluminaban con una luz que estaba justo encima de su cabeza, la sombra era de 4 metros. Si lo iluminaban con una luz que estaba, retirado de él, unos 5 o 6 metros de él, bueno, la sombra también era de 4 metros. Inclusive cuando hacían la publicidad por el centro de Rebenque, mostraban, dice, ponían a otras personas al lado de él, y mostraban que la persona tenía casi la misma altura, porque este señor, Eustaquio Pérez se llamaba, de unos 30 años más o menos el muchacho, lo ponían al lado de una persona que tuviera la misma altura, y Eustaquio tenía 4 metros de sombra y la otra persona, depende de la hora que hacían, tenía menos o más de sombra. Lo cual era muy raro. Entonces fui esa noche al espectáculo del circo y ya tenían todo preparado, lógicamente. Tenían un foco muy potente que iban levantando, lo ponían casi a ras del piso, ¿sí? Y la sombra, lógicamente, de una persona cualquiera que llamaban del público, la sombra se extendía largamente. Mientras que la de Eustaquio era 4 metros. Iban levantando el foco, la sombra de la persona se iba achicando, de la persona del público se iba achicando, mientras que la de Eustaquio se mantenía en los 4 metros. Ellos lo medían, tenían una cinta métrica, tenían todo preparado. Por supuesto, las personas, inclusive cuando el foco la luz llegaba a la altura exactamente arriba de las cabezas, la persona del público perdía su sombra porque la luz estaba exactamente arriba de él. Sin embargo, Eustaquio mostraba su sombra de 4 metros. Por supuesto, la gente, y yo mismo, porque ver ese tipo de espectáculo nunca me había pasado. Claramente violaba las leyes de la física con respecto a las luces, las sombras y todo ese tipo de cosas. Yo que conocía algo de física, me parecía muy muy extraño. Dije, acá debe haber algún truco. Bueno, después presentaron otros actos y la función fue una función muy agradable. Los hermanos Luminier, además de traer buenos espectáculos, eran muy amables con el público y se armaba una especie de camaradería con la gente. Contaban historias y tenían un pequeño teatrito donde hacían unos sketches cómicos y dramáticos también. Bueno, era la función, 2 horas y media de función, realmente muy llevadera. Terminada la función, lógicamente mi interés por el cual me habían llamado era la cuestión del hombre de la sombra larga. Voy y hablo con el que me pareció uno de los gerentes del circo, queriendo hablar con este muchacho, con Eustaquio. Bueno, me condujo, realmente era uno de los hermanos Luminier, y yo le pregunté si quería darme alguna entrevista porque me había interesado mucho. Sí, como no, señor, me dice, no hay ningún problema, yo ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas, dice, porque siempre vienen los periodistas a hacerme entrevistas. Bueno, pactamos una entrevista para el día siguiente, que el día lunes ellos no tenían función, un día lunes a la tarde. La hicimos en mi bar conocido, el bar La Estrella, de allí de Rebenque. Más o menos a las 4 de la tarde nos encontramos en el bar. Cuando yo lo vi llegar y en la entrada del bar se notaba claramente la sombra de él, que tenía 4 metros. Entonces yo le dije, espera un momentito, voy y me pongo al lado de él. Y yo era un cachitito más bajo que él tenía 1,80 m de alto. Un poquito más bajo yo que él, y sin embargo la sombra era muy muy diferente la mía de la de él. ¿Sí? Yo tendría 2,5 m mi sombra, pero él tenía
la misma sombra que yo había visto en la función del domingo a la noche. Entonces entramos, nos sentamos, pedimos algo de tomar y él me cuenta que no la pasaba muy bien con ese fenómeno, que inclusive al sentarse en una silla, estábamos en ese momento, adentro del local había luces porque las ventanas no eran muy grandes del local del bar, y sin embargo se notaba hacia el costado de él la sombra de 4 metros, aún sentado. Qué extraño, le digo yo, pero digo, ¿no hay algún truco que yo estoy, digo, muy interesado en su caso? ¿No hay ningún truco? No, dice, no hay ningún truco, me dice él. Es así. En el lugar que voy, a la mañana o a la tarde o al mediodía inclusive, la sombra mía es del mismo tamaño y la han medido, mis parientes, dice, tiene 4 metros 3 centímetros. Qué cosa rara, le digo yo. Sí, realmente, dice, es algo medio incómodo para mí porque tengo que andar siempre explicando, dice, que yo desde chiquito tenía este tipo de sombra y haga lo que haga, de noche o de día, la sombra es del mismo tamaño. Y siempre hay la gente, dice, poniéndose al lado mío, dice, para comparar el tamaño de altura y el tamaño de sombra, dice, y yo siempre tengo la misma sombra, me dice Eustaquio, me decía. Qué raro, le digo yo, ¿no? Sí, dice, la verdad que es raro. Dice, mi mamá, dice, me dice que es la sombra de la hora en que yo nací. Sí, me dice, porque yo nací, dice, un día a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, y a esa hora, a las 5:30 de la tarde, una persona normal de 1,80 m como yo, tiene una sombra de 4 metros de largo, al sol. Tomada en octubre, dice, yo soy de octubre. Qué cosa rara. Bueno, le seguí preguntando unas cosas más y hicimos algunas experiencias, inclusive yo afuera, ya eran ya casi las 6 de la tarde cuando terminé la entrevista. Salimos afuera, nos pusimos en la calle al sol, la gente nos miraba, ¿qué estará a hacer esto?, diría. Eustaquio tenía la sombra de 4 metros y yo tenía una sombra más larga, porque ya a las 6 de la tarde, el sol cayendo, octubre, la sombra mía habrá sido de 6 metros por allí, más o menos. Mientras que antes de empezar la entrevista mi sombra era más corta que la de él. La verdad que a mí todo lo que yo sabía de física, había leído de física, me quedaba corto porque no me alcanzaba a explicar qué era lo que ocurría con la sombra de este señor. Le pregunté algunos detalles más, qué sé yo, fui tomando nota y bueno, nos despedimos y ahí terminó el incidente del hombre de la sombra larga que yo encontré en Revén, que este señor Eustaquio Pérez. Bueno, me vuelvo a Lobos, escribo mi historia antes de que se me olviden y antes de que se me vayan los detalles de mi cabeza. A la semana siguiente voy a conversar con el director del suplemento dominical y le llevo mi historia. Se la dejé a la mañana y pasé al mediodía para ver qué me decía. Me dice, me llama el director y dice, venga, vamos a conversar, dice, a mi escritorio. Bueno, mire, dice, esta historia suya del hombre de la sombra larga, dice, no la podemos publicar así como está. Digo, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Usted sacó fotos, dice, de esta situación? Sí, saqué fotos, le digo yo, con personas al lado de este señor y todo eso, pero resulta que
el detalle de la sombra larga no sale en las fotos. Y bueno, pero esto que está anotado acá dice, no se puede hacer pasar como algo, un hecho de la realidad normal, es un hecho de la realidad anormal, es algo fuera de lo normal, me dice. Es como si lo hubiéramos sacado de 100 años de soledad o algo así. ¿No? Pero digo, yo estuve allí, yo me comparé con este señor Eustaquio y realmente primero a la hora, al comienzo de la tarde yo tenía menos sombra que él y al fin de la tarde tenía más sombra que él, estando en la misma zona. Bueno, mire, a usted le puede constar y para usted puede ser un hecho objetivo, pero yo al público no le puedo ofrecer su escrito. Ahora fíjese, me dice, si este hecho de el hombre de la sombra larga no lo puede usted encuadrar como un caso metafórico de alguna especie de fijación que solemos tener las personas respecto a ciertos aspectos de la personalidad. Por ejemplo, fijación cognitiva, o fijación funcional, o rigidez mental. Si esto no puede pasar como un hecho metafórico de ese tipo de sesgos que en nuestra personalidad suele tener, me dice. A mí me pareció muy raro que un hecho de la realidad, que sí, bien es cierto, violaba las leyes de las físicas normales, pudiera servir para ilustrar una especie de sesgo que solemos tener en la personalidad de algunos de nosotros. Bueno, fíjese, me dice, usted sabe que la fijación cognitiva es querer solucionar siempre una situación de la misma manera y no ocurrírsele otra cosa. La rigidez mental es no querer cambiar de opinión o creer que siempre uno tiene la razón, ¿sí? Y la fijación funcional es aquel sesgo de la personalidad que no le ve otra ocupación a las cosas de la realidad que las que aprendió de chico. Por ejemplo, si usted aprendió que un martillo sirve solo para clavar clavos, nunca se le va a ocurrir que ese martillo puede servir de un pisapapeles, por ejemplo, o para otra cosa. Entonces son sesgos, me decía él, me explicaba, que a veces la personalidad poco cultivada, poco trabajada, conserva desde el crecimiento. Y cuando esos sesgos se van ablandando con el tiempo, uno se torna muchísimo más creativo, ve la realidad con más colores, con más matices. Y quizá esta historia que usted cuenta puede pasar como una ilustración de eso. Digo, no me parece, le digo que sea. Pero piénselo, me dice, fíjese, tómese su tiempo, usted seguramente tiene otras historias para ofrecernos. Siempre veo que tiene muchas historias bajo el poncho, me dice. Y de paso le cuento esto, dice, ¿no será que usted también está incurriendo como una especie de ejemplificación de una cierta rigidez al no querer hacer algunos cambios, al no querer salir de su zona de confort y no animarse a explorar otros aspectos de la realidad objetiva que usted cree haber visto? Piénselo, me dice, y en todo caso, después lo seguimos conversando, si a usted le parece. Bueno, está bien, en ese momento no se me ocurrieron ningún tipo de argumento como para seguir conversando, porque lo que yo creía haber visto en Rebenque para mí eran hechos de la realidad y no eran cosas inventadas, ni licencias poéticas, ni ejemplificación de nada.
Un señor que tenía una misma sombra siempre, bueno, como yo les conté. Sin embargo, este hecho de haberme puesto frente a una situación donde yo creído que estaba ante un hecho de la realidad, hecho duro de la realidad, me llevó a cuestionar mi manera de verme. Es decir, me llevó a ver que no tenía yo la costumbre de examinar mi manera de pensar y mi manera de trabajar con la realidad. Y allí fue que se inauguró una cierta época en mi manera de ver el mundo, donde me volví un poco más reflexivo, más volcado hacia la introspección y reexaminé un montón de modos de ver la realidad que componían mi zona de confort, con las cuales yo siempre estaba trabajando y muy conforme, y que resultaron que había que reexaminarlos y retocarlos en algunos aspectos. Y bueno, es así como esta vuelta a través de un incidente que yo llamé el incidente del hombre de la sombra larga y el encuentro con mi director del suplemento de los domingos del diario, me llevaron a salir un poco, y con el tiempo salí bastante de mi zona de confort y examiné otros aspectos de mi personalidad, de mi socialización, de mis estructuras cognitivas con las cuales yo estaba tan conforme y tan cómodo hasta ese momento. Así que bueno, y aquí termina la historia. Así que fíjense cómo a veces por vueltas raras de la vida, donde se engloba inclusive un hecho que está fuera de lo normal, porque sigue vigente aquel hecho del hombre que tenía la misma sombra, sea cual fuera la luz que lo iluminaba. Pero ese hecho que no fue aceptado por el director del suplemento del diario derivó en algo más profundo. Y a veces así es la vida, complicada, enredada. Que sigan bien.